Buenas tardes compañeros, en el siguiente video veremos qué es el hashing extendido. Antes que nada, qué es una tabla hash. Esta es una tabla de estructura de datos que nos permite almacenar diferentes datos en, en una estructura tipo arreglo. La principal característica de este tipo de tabla es que usa una función hash que nos da una llave para ingresar a los datos que hemos almacenado. Entonces así tener los datos almacenados mediante una llave. Pero este desafortunado estructura es que es una estructura estática. O sea que nosotros definimos el tamaño antes de crearla y entonces no tenemos como que un control suficiente para almacenar n datos, ya que no sabríamos cuántos datos almacenaríamos e igual se estaría perdiendo espacio si solo se almacenan unos cuantos datos. Ante este problema, eh, lo que tenemos es un hashing extendido. ¿Qué es un hashing extendido? Es una variación de la idea del hashing básico que habíamos visto antes, con los problemas del efecto de que nos tiene limitado el espacio. Tenemos opciones de evitar estas colisiones, se llaman, haciendo una nueva función hash para los nuevos datos, creando una nueva estructura. Pero todo esto llega a ser muy trabajoso. Entonces, en un hashing extendido, lo que hacemos es que garantiza el número de acceso al disco, o sea que nos da y también nunca será mayor que que dos llaves de un registro, o sea que siempre vamos a tener una llave para un registro y no van a haber colisiones. Y esto garantiza que la reorganización del archivo nunca ocurra, o sea que no vamos a tener que volver a leer el archivo, meterlo en un archivo más grande y etcétera. El algoritmo de lo que es el hash extendido se basa en lo que es una estructura conocida como árbol, la cual se encuentra dentro del grupo de búsquedas de un radio. Este radio lo definimos ya sea por letras del abecedario, números binarios, números decimales, etcétera. Y cada letra representa una rama donde se moverá se moverá nuestra búsqueda. En este ejemplo tenemos lo que es un árbol, una estructura de hash extendida que nos representa un árbol. Está compuesta por lo que es una estructura de el abecedario A, B, C, D, E y nos sigue hasta los 26 caracteres, de manera que el radio definirá el número de ramas posibles desde cada nodo. Entonces, si seguimos la estructura aquí de tenemos una A, una B, una L y nos sigue la estructura de able. Entonces nos va creando diferentes estructuras dependiendo de cómo nos lo va organizando de diferentes formas, depende de cómo vamos a guardar la información. En esta estructura es otro ejemplo. Aquí usamos lo que son los números decimales. Va desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 0. Entonces tenemos la misma estructura que en la parte anterior, dependiendo de cómo vamos a hacer nuestra función para guardarlo, tomando como llave primaria un número
tendríamos que comienza con 1, 1, 1, 3. Entonces llevamos esta estructura de 1, 1, 3 y nos da una llave primaria. Un ejemplo más práctico, suponiendo de que tenemos una tabla hash extendida con una estructura de valores binarios, de un radio de valores binarios. Esto significa que de manera tendremos un árbol B. Suponiendo la entrada de estos datos que tenemos aquí, suponiendo esta entrada de datos, tenemos el dato que representa A, 0, el dato que representa a B, 1 y 0, y el dato que nos representa C, 1 y 1. Entonces estos que tenemos aquí, este y este es nuestra llave para ingresar a los datos. En una vista más simplificada, digamos, y tomando en cuenta lo que es una tabla, obviamente tendríamos lo que es en esta tabla. Tenemos nuestra estructura, tipo arreglo, que es la representación de nuestra tabla hash, que nos representa lo que es este árbol binario. Esto se pasa a ser esto de aquí. Si nos damos cuenta, en lo que es en estas tablas, tomamos lo que es el valor, dependiendo de cómo lo hagamos, este valor de 0 y este valor que acabamos de señalar nos tiene este valor de aquí. Pero como no tenemos más datos ingresados en esto, y para que nuestra tabla no tenga un nodo que apunte a nulo, entonces hacemos que estos dos nodos apunten al dato de A, mientras esperamos nuevos datos. Suponiendo que ingresamos un dato de valor B y tiene una llave de 0, 1, entonces nos cambia los datos de arriba, estos datos de aquí, ya nos apuntaría a un nuevo nodo o un nuevo dato tipo D, y se nos borraría lo que es esto de aquí, ya no apuntaría aquí, al igual que esto ya no apuntaría aquí, ya sería la estructura que tenemos en este lado, suponiendo en un caso que nos dé esa llave. Ahora bien, digamos que tenemos los datos en esta estructura, lo que nos hace una representación aquí es que tenemos el dato 0 de A. Este es el árbol simplificado. Este árbol nos enseña cómo van las llaves de nuestros números, pero al momento de ingresar un nuevo dato, digamos un dato D o un dato C, nos crea un nuevo un dato D, creamos este dato, ya nos crea un nuevo camino, un nuevo tamaño de árbol,
Y entonces miramos, hacemos nuestro árbol binario, ya que este es un árbol binario. Y nos damos cuenta que en la parte esta de A, lo que son los números, de 00, 001, 010 y 011, está vacío. Entonces todos nos señalan a A. Tenemos los datos de B y D de 1000 y 101, que nos apunta a B y D. Y tenemos los datos de C, que al igual que en la parte anterior de A, que tenemos aquí todos estos datos, este conjunto de datos, este par de datos, nos va a dar que esta estructura de 110 y 111 nos va a apuntar a C. En sí, el árbol va creciendo, todo este árbol va creciendo, todo este árbol crece dinámicamente, ya que esto nos permite la tabla hash. En resumen, tenemos que una tabla hash extendida es una estructura dinámica para los datos. Esta estructura depende de cómo tomemos nuestro radio, y nuestra función hash nos va a devolver una estructura, ya sea decimal, de abecedario, o de preferencia una estructura, un tipo dato tipo int, o un tipo entero binario int. Ya con esto tenemos la posibilidad de ingresar más datos. No se nos repiten lo que son las llaves, y con esto evitamos en su mayoría lo que son las colisiones de los datos. Obviamente no siempre pueden haber colisiones dependiendo de nuestra función hash. Nuestra función hash, que nos va a devolver un tipo de valor que sea parecido. Entonces tendríamos que hacer lo que es los métodos de colisiones, para evitar colisiones. Lo que sería hacer una nueva función hash, crear un nuevo árbol, etcétera. Sería rara a la vez que se repita el número con la función hash, ya que en lo que es el árbol, este tipo de tabla hash extendida, lo que nos hace la principal función es de que la llave tiene que ser menor, el número de llave tiene que ser menor a 2, menor. O sea que esto nos refiere de que esta llave de aquí, esta llave aquí, y esta llave aquí, y todas estas llaves de aquí tienen que ser únicas. Bueno, eso sería todo por el momento. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.